de la pesca milagrosa que leímos allá en el Evangelio de Juan capítulo 6, y la otra que dijimos que íbamos a utilizar, la que leímos fue la de la multiplicación de los peces y los panes, y la que vamos a leer ahora es la pesca milagrosa en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Así es que vamos a la Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén, por favor. Lucas 5, 1. Ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Leemos hasta ahí y oramos. Padre, gracias te damos, mi buen Dios, por este momento especial que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos permitas, Señor, comprender tu mensaje y practicar la fe desde la perspectiva, Señor, de la forma en que tú nos enseñas. Toma control de este mensaje, pues todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de continuar, quiero recordarle que, según se sabe, Jesús creció en un hogar donde la familia estaba formada por José, María y los demás hermanos de Jesús, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuál era supuestamente la profesión de José? La Biblia dice carpintero, ¿verdad? Muy bien. Aunque hay algunos detalles con relación a esa palabra, porque algunos dicen que no se traduce carpintero, sino obrero, nos vamos a quedar con que era carpintero. Quiere decir que Jesús conocía muy bien el trabajo que hacía, en este caso, José, ¿verdad? Y crece en un ambiente muy distinto al ambiente en el que se va a dar la escena de la que estamos hablando el día de hoy. Jesús no era pescador, era, entre comillas, carpintero, ¿verdad? Entonces, resulta que aquí vamos a ver a una persona con una profesión diferente, hablándole a otro de una profesión totalmente distinta y además con experiencia. ¿Por qué digo con experiencia? Porque Pedro y los compañeros de Pedro eran pescadores de toda la vida, ¿verdad? Ellos de hecho de eso vivían. Imagínese usted que cuando Jesús termina de hablarle a la multitud, le dice: Pedro, boga mar adentro, vamos a ir a echar las redes otra vez. Qué feo, pienso yo, que pudo haber sentido Pedro cuando Jesús le dijo eso. ¿Por qué? Porque él mismo dice: Maestro, le dijo, pero si toda la noche hemos estado trabajando, es decir, tirando la red, tirando la atarraya, como decimos nosotros, y nada hemos podido agarrar. Y ahora que es de día ya, después de estar con este gentío, ¿quieres que vayamos de regreso? La probabilidad de pescar de día es mucho menor que la de pescar algo en la noche, ¿verdad? Pero viene Pedro y dice: pero en tu nombre, y esto significa, a pesar de que el que sabe de pesca soy yo, a pesar de que el que tiene experiencia soy yo, a pesar de todo eso,
en tu nombre echaremos la red. Fíjense qué bonito, y comienzo con esto, o sea, me he saltado gran parte de la historia, pero comienzo con esto porque lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente, mis hermanos, cuando queremos que Dios nos bendiga, ¿sabe qué son? Nuestros prejuicios. ¿Estamos aquí? A veces tenemos prejuicios. Uno de ellos es: a mí nadie me puede enseñar nada. Otro de ellos es: y a mí ese cipote, ¿qué me va a enseñar? No sé si ya he escuchado eso alguna vez. Y a mí fulano, ¿qué me puede decir? Si yo tengo 30 años de experiencia en lo que sea. Y muchas veces ese tipo de actitudes a nosotros nos limitan en dos sentidos. Uno, perdemos oportunidades de poder conseguir algo bonito. Y número dos, perdemos la oportunidad muchas veces de aprender cosas que tal vez nosotros todavía no sabíamos. Entonces, quitar esos prejuicios que a veces hay en nuestra mente es una cosa verdaderamente importante. Segunda cosa que debemos aprender de esto es el valor que tiene la obediencia. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo que ya trabajó suficiente, que no hay posibilidades prácticamente de agarrar más o algo más bien, porque no habían agarrado nada, pero él dice: pero en tu nombre, vamos, lo voy a hacer. Le voy a preguntar algo. ¿Pedro estaba convencido en ese momento de que iba a pescar? ¿De que iba a agarrar algunos peces o no? Él estaba dudoso, ¿sí o no? Él estaba dudando. Él decía: bueno, o sea, yo pienso que no tiene sentido que vayamos, pero en tu nombre pues vamos a ir. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando a nosotros a veces nos dicen: hermano, vamos al evangelismo. Y usted dice: ay, si esta gente no quiere nada. ¿Y usted cómo sabe que ese día que a usted lo invitaron, no hay alguien esperando que sea usted quien llegue a hablarle? No, la persona seguramente no está esperando que sea usted, pero en el plan de Dios posiblemente ya está establecido que cuando usted le hable a esa persona se va a convertir al Señor. ¿Estamos aquí? Pero alguien puede llegar a decir en un momento determinado: pero ¿y para qué? Si a esa persona yo ya le dije varias veces y no quiere nada. ¿Estamos aquí? Pero una cosa es cuando fuimos y de casualidad encontramos a alguien, y otra cosa es cuando las cosas se hacen en el tiempo y en el plan de Dios. Las cosas son distintas. Entonces, de repente, aquello que parecía algo como un fracaso se convierte en una gran victoria. Aquello que parecía inalcanzable, porque lo habíamos intentado, porque habíamos trabajado, porque estábamos hasta cansados de quererlo hacer y no lo habíamos logrado, en un momento en el que Jesús dice: hoy es el tiempo, aquello que era un fracaso, ¿en qué se convirtió, mi hermano? En una victoria, en una gran bendición que posiblemente nadie esperaba. Porque estos pescadores, lo más seguro es que ellos dijeron: bueno, vamos por complacerlo a él, vamos a ir por obedecerle. Amén. Aunque yo dudo que hallemos algo, ¿verdad? Entonces, le digo yo, ¿cuántas veces, mi hermano, hemos estado nosotros limitándonos por este tipo de situaciones? Y decimos: lo que nos dicen que hagamos es una locura, yo no quiero hacerlo, no voy. ¿Por qué? Porque a mí no me parece. Yo le voy a preguntar algo: ¿y si es Dios quien le está diciendo que haga esa locura, hermano? Vea, revise la historia bíblica y vea si cuando sucedieron milagros, cuando sucedieron grandes eventos que están registrados ahí en la Biblia como ejemplos de fe, no fue a través de cosas que parecían locura. Revíselo. Vea usted a Noé. Allá atrás, no, este es otro Noé.
¿Ok? Vea usted a Noé. Noé, ponete a construir un arca. ¿Usted no cree que alguien pudo haber dicho, ¿y para qué? ¿En cuál lago lo voy a poner? A usted le pueden decir un día, hermano, usted que vive ahí en Montañita, póngase a construir un bote ahí para ir a pescar. Y usted diría, ¿y en Montañita yo para qué quiero un bote? ¿Estamos? Esa es más o menos la escena de Noé. A cualquiera que lo viera usted construyendo un bote porque usted dice que va a pescar ahí en el río caliente, le diría, hey, maestro le sobaron. Esto no puede ser, esto no tiene lógica, esto es locura, no se entiende. Pero es que muchas veces es así como Dios actúa. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la prueba de fe para nosotros. Pero la prueba de fe no solo se pasa teniendo una confianza, digamos así, certera en lo que va a suceder. A veces también se pasa la prueba de fe cuando no entendemos, pero obedecemos lo que Dios dice. Y ese es el caso que estamos viendo hoy. Pedro tal vez no entendía el plan de Jesús en ese momento, porque es mucho más grande que darle la pesca milagrosa de la que vamos a ver en un momentito. Es más grande que eso, porque allá por el versículo 10, Jesús le dice un propósito más. ¿Ya viste cómo agarramos peces? Esto no lo dice así, yo lo estoy parafraseando. ¿Ya ves cuántos peces agarraste? Sí, ha de haber dicho Pedro. De hoy en adelante ya no vas a agarrar de estos peces. Quiero que veas que con mi palabra, que con mi poder y con tu obediencia vas a agarrar a muchos hombres para que se conviertan al evangelio. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque te convertirás de pescador a pescador de hombres. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjese cómo el propósito de Dios es mucho más grande de lo que a veces nosotros podemos imaginar. Y una cosa que parece ilógica, una cosa que parece locura, pero lo mandó Dios, puede ser la puerta que a veces, mi hermano, usted y yo estamos necesitando abrir para entrar a ese estado de bendición que nosotros necesitamos. ¿Cuál fue la primera cosa que le dije cuando comenzamos esta plática? Que había que dejar ¿qué dijimos? Los prejuicios, ¿se acuerda? ¿Cuántas puertas hemos dejado de abrir por nuestros prejuicios? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por nuestros prejuicios? Tenemos que comenzar a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande. Señor, lo que me estás diciendo, si mi mujer es estéril, ¿y cómo? Y yéndome de aquí, caminando a patas a ver para dónde, esta mujer va a poder tener hijos. Esto es ilógico que caminando se va a volver fértil. Pero yo le pregunto, ¿cumplió Dios su palabra o no? Sí la cumplió, ¿ok? ¿Haciendo qué? Una cosa que aparentemente una cosa no tenía que ver con la otra. Es como que usted me diga, mire, y asistir a la iglesia, ¿qué tiene que ver con que yo viva en paz en mi casa? ¿Usted cree que eso tiene algo que ver? ¿Verdad que parece que no? Pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos a vivir conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios aplicada en la vida de las personas puede traer paz. El que era pleitisto deja de ser pleitisto. Amén. El que era mecha corta, se le alargó la mecha, ya no explota tan rápido. Cosas que comienzan a cambiar al exponernos a la palabra de Dios. Pero tenemos que comenzar a ver la manera en que Dios trabaja. Y esto, mi hermano,
a mucha gente de verdad, y estoy hablando de gente de iglesia, le cuesta entender la manera en que Dios obra. Y por eso se enfrascan en un montón de cosas. Le voy a poner un ejemplo, ojalá no dañe a nadie con lo que voy a decir. Pero hay gente que se jacta de decir: tengo tantos días de estar en ayuno, tengo tantos días de estar en oración. Yo digo, ¿está bien? Sí, está bien. Pero la pregunta es, ¿y tu corazón cómo está con Dios? O sea, ayunaste 7 días, ¿para qué? ¿Para después salirle a contar a la gente que habías ayunado? ¿Que sos bueno para aguantar hambre? Ese no es el propósito. Entonces, ¿qué decía el Señor? Mire, yo no quiero sacrificio, decía el Señor. Yo lo que quiero es misericordia. Yo no quiero que ustedes vengan y presenten sacrificios delante de mí, pero cuando van a tratar con la gente, son injustos. No le hacen justicia a la viuda, no le hacen justicia al huérfano. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sobornan a los jueces. ¿Qué están haciendo entonces? Dice el Señor. Y fíjese, este tipo de situaciones son tan importantes de entender, porque de esto depende nuestra vida cristiana. De nada me sirve, mi hermano, como hacen algunos, por eso dije al principio, espero no dañar a nadie, y dicen: voy a pagar mi penitencia, y hacen cosas de gran sufrimiento. Pero hermano, ese sufrimiento físico verdaderamente cambia el ser interior de nosotros. ¿Sabe cuál es la respuesta? No, porque ni los sacrificios, ni los holocaustos, ni la ley misma, dice la Biblia, pudo cambiar el ser interior del hombre. Entonces, ¿qué se necesitaba al final? Se necesitaba un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, el poder del Espíritu Santo transforma el ser interior. ¿Estamos aquí? Pero el ser interior que se ha cambiado, ¿cómo cambió? Gálatas capítulo 1 dice, a los Gálatas el apóstol Pablo les dice: miren, contéstenme una cosa, ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, dice ahí. Habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. ¿Estamos aquí? Entonces lo que está diciendo es sencillo. El Espíritu se recibe por la fe, por el oír con fe. Pero todo lo demás, mi hermano, son cosas externas que si lo de adentro no ha cambiado, lo de afuera no tiene valor. Ayunemos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga, para que Dios bendiga a otra persona. Pero nuestro corazón debe estar limpio. ¿Estamos aquí? Pero a veces no lo hacemos de esa manera. Ahora bien, volviendo al punto de lo que estamos leyendo el día de hoy, fíjese usted qué interesante esta parte también. Todo lo que acabamos de hablar, ¿qué son? Son las condiciones nuestras como cristianos para alcanzar la bendición de Dios, ¿verdad? Obedecer aunque no entendamos. Ahora vamos a ver otra parte importante de esto. Les quiero hacer una pregunta antes de avanzar. ¿Cuántos de ustedes creen que servirle a Dios trae bendición? ¿Cómo hay que servirle a Dios, mis hermanos? Hay que servirle de corazón, dice la Biblia, ¿verdad? Otra vez volvemos ¿a dónde? A la parte interna. O sea, lo que hagamos para Dios tenemos que hacerlo de corazón. Pero vea esto, vea cómo es Dios de bueno. Versículo 1 dice: aconteció que
que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo mar de Galilea, ¿verdad? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Si Pedro no le presta la barca a Jesús, le pregunto yo, ¿hubiera dejado Jesús de predicar y de enseñarle a ese gentío? ¿Qué cree usted? No, él siempre hubiera predicado, él siempre hubiera enseñado, pero la pregunta es esta: ¿hubiera visto Pedro y se hubiera beneficiado de la pesca abundante que se da más adelante? ¿Estamos aquí? Bueno, ¿qué debemos entender de esto? ¿Se acuerda usted de Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes hónralo con cuánto de tus bienes, con todos tus bienes. ¿Y qué va a suceder, mi hermano? Tus lagares estarán rebosantes y tus graneros, ¿cómo estarán? Llenos. ¿Cuándo sucede eso, mi hermano? ¿Cuando oramos? No. ¿Cuando venimos al culto solamente? No. Entonces, ¿cuándo es que sucede? Cuando honramos a Dios con nuestros bienes. Y lo he enseñado en otras ocasiones. ¿Qué significa la palabra honrar en este contexto? ¿Sabe qué significa? No significa hablar bien. Cuando dice honra a Jehová con tus bienes, no es solo el hecho de decir que Dios tan maravilloso el que tenemos, que Dios tan poderoso, qué amor el de Dios con nosotros. Eso se llama alabanza. ¿Estamos aquí? Eso es alabanza. O sea, alabanza no solo es cantar, pues eso le quiero decir. Cada vez que hablamos bien de Dios o de alguien, le estamos alabando. Pero honrar tiene que ver con darle algo a alguien. Fíjese que en una ocasión Jesús hablaba con los fariseos y el Señor los regañó. Tal vez usted se acuerda de esta porción de la Biblia. Y les dijo, miren, ustedes por los mandamientos de hombre invalidan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y Jesús se los enseñó así, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero como tú dices, que el teléfono no se mueve, pero como tú dices, es corbán. No sé si han leído esa parte. ¿Sabe qué significaba escorbán? Significaba, esta es la porción que yo he reservado para ofrendarla en el templo, para ofrendarla a Dios. Entonces dice, ustedes van y llevan con esta excusa algo al templo, pero no le dan a su papá y a su mamá. Entonces ustedes no están honrando a su padre y a su madre. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué tenían que hacer estas personas? Honrar a padre y madre, ¿qué era, mi hermano? Era darles, era ayudarles, porque de seguro papá y mamá ya estaban en una edad adulta, porque seguramente en ese momento ellos ya no podían trabajar y valerse por ellos mismos. Entonces, honrar es en agradecimiento. Ahora yo que tengo fuerza, yo que estoy joven y que puedo trabajar, agarro de lo mío y lo comparto y le doy ¿a quién, mi hermano? A mi papá y a mi mamá, que quizá ya no tienen. ¿Y qué estoy haciendo? Honrándolos. ¿Estamos aquí? Supongo que todo eso ya lo entendía usted así, ¿verdad? Porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora le pregunto yo, cuando dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Glorioso Señor, qué cosecha tan grande la que me has dado.
¿Qué hice? ¿Honré a Dios con esto? Le di alabanza a Dios. ¿Qué debería hacer yo? Agarrar un poco de aquello y dedicarlo a Dios. ¿Estamos? ¿Cómo se hacía en ese tiempo? La gente iba, sacaba su cosecha, por decirlo así, y había una porción de eso que agarraban y lo llevaban al templo y lo dejaban ahí para el mantenimiento de los sacerdotes y de algunas personas pobres que no tenían que comer. ¿Estamos aquí? Era llevar una ofrenda. Entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pedro no está haciendo eso, pero ha puesto, no son primicias, pero ha puesto los bienes que él tiene, que es su barca. ¿A dónde la ha puesto? Al servicio de Dios. Se está predicando desde la barca de Pedro. Amén. Queremos hacer un culto allá en tal parte. Ay, está difícil, ¿verdad? Casi no hay espacio. Hermano, y en su casa tiene un patio bien grande. ¿Qué le parece? Ay, es que no puedo. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque te están dando una oportunidad como la que tuvo Pedro. Pedro, Simón, ¿me prestás la barca? Y Pedro bien pudo haber dicho: Señor, no, toda la noche me he desvelado, yo lo que quiero es irme a dormir. Amén. Yo lo que quiero, es que yo ya me voy. También pudo haber hecho otra cosa Pedro, hermano. Vaya pues, Señor, sí, hombre, subite en la barca, vaya, aquí te la dejo, pero yo ya me voy. Aquí la historia nos demuestra que Pedro no se fue. Y estaba desvelado, y estaba trabajado, y puso a disposición del Señor sus bienes, y se quedó oyendo la predicación. ¿O cree que no oyó la predicación, Pedro? Claro que oyó la predicación, porque cuando terminó el Señor la enseñanza, fue que le dijo: vaya Pedro, o sea que ahí estaba Pedro. Pedro, boga mar adentro, vámonos para adentro. Y entonces Pedro ha honrado al Señor con sus bienes. ¿Estamos aquí? ¿Qué tenía Pedro como resultado del esfuerzo de su trabajo, mi hermano? Nada, de velo y trabajo nada más, de velo y cansancio. Ya honró al Señor con sus bienes. Usted lo ha oído muchas veces y se lo voy a repetir: Dios no le debe nada a nadie. ¿Qué significa esto? El bien, por poquito que sea, que nosotros hacemos para el reino de los cielos, Dios siempre nos lo devuelve y multiplicado. ¿Estamos aquí? ¿Cómo estamos honrando a Dios? Ese es el reto de nosotros el día de hoy. Ya vimos el poder multiplicador la semana pasada. El reto de hoy es dejar nuestros prejuicios. Eso fue el primer punto, ¿se acuerda? Obedecer aunque no comprendamos o aunque creamos que nosotros sabemos más que aquel que habla de parte de Dios. Honremos a Dios con nuestros bienes. Siempre será de bendición, porque usted nunca podrá decir: porque yo di, porque yo presté, porque yo puse a disposición, Dios pudo hacer tal cosa. Porque siempre que usted ponga algo a disposición de Dios, Dios le dará mucho más de lo que usted se pueda imaginar, de tal manera que la gloria siempre será para Dios y no para nosotros. Entonces, dice la Biblia, Simón boga mar adentro. Este es el versículo 5, el que vamos a leer ahorita. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué diría usted si pasó toda la noche y no agarró ni de los comecayos que andan a veces por ahí? Y ahora que Jesús me dijo:
contra todo pronóstico, porque ya es de día, los peces de día no salen tan a flote, ¿verdad? Salen más en la noche. Al tirar la red, no solo agarró una gran cantidad de peces, sino que la cantidad fue tan grande que la red que ellos habían tirado no era suficientemente fuerte para contener la cantidad de peces que había ahí. De tal manera que dice que la red se rompía. Entonces, el que no es conmigo, en contra de mí es. Pero el que es conmigo, no recoge, desparrama, dice la Biblia. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué significa? Que rebalsa. ¿Estamos aquí? Abre las ventanas de los cielos el Señor cuando nosotros le honramos hasta que sobreabunde. Eso es lo que estamos viendo, el ejemplo práctico en el Nuevo Testamento de este tipo de principio. Entonces, vemos al Señor, óigame, dándole a Pedro una bendición sumamente grande. ¿Por qué le dan una bendición tan grande? ¿Qué fue lo tan grande que hizo Pedro, hermano? Número 1, honró a Dios con sus bienes. Puso la barca a disposición del Señor. Número 2, Pedro, aunque cansado y desvelado, no se fue, se quedó a oír la palabra de Dios. Y número 3, cuando el Señor le dio una instrucción, aunque a él le parecía que no era lo más conveniente, él obedeció a Dios. 3 cosas, las vemos claramente, ¿verdad? 3 cosas. Resultado, la red ahora hasta se rompe por la cantidad de peces que había agarrado en esta ocasión. Dice la Biblia, versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, esto es bien bonito también, porque cuando nosotros somos bendecidos, yo creo que aquí hablamos eso el miércoles, no estoy seguro, pero cuando nosotros somos bendecidos, el efecto de la bendición no es siempre, o sea, no es solo para nosotros. Siempre cuando llega la bendición, siempre hay otros alrededor que son bendecidos también. Creo que poníamos el ejemplo, hermano, si a usted le va bien y le llega bendición, todos los de su casa disfrutarán de la bendición que usted tiene, ¿sí o no? ¿Sabe cómo hay hogares que a veces se sostienen? En ese hogar hay un cristiano nada más. Y por ese cristiano Dios provee para todos los demás sinvergüenzas que están ahí. Pero así es Dios. Amén. Es cierto. Y entonces, ¿qué debe hacer el cristiano que está solito como cristiano en esa casa, en esa familia? Y le dicen, ¿qué andas haciendo ahí? No vayas, te están engañando, te están quitando, a saber qué va, pero... ¿Y qué debería decir ese cristiano? No, es que si yo dejo de ir, entonces vamos a aguantar hambre. Es que si yo dejo de ir, entonces nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque por uno Dios provee. Y por uno que es bendecido, los demás también alcanzan bendición. Y eso es algo que debemos mantener nosotros. Por eso, mi hermano, y esto lo dije hace unos 2 o 3 años quizás, el mejor regalo, decía yo en esa ocasión, que le puede dejar un cristiano a sus hijos, ¿cuál es? Ser usted papá o mamá, ser usted un buen cristiano. ¿Por qué? Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No van a aguantar hambre. ¿Por qué? Por causa suya o por causa mía. Pero si usted es un cristiano aguado, pero si usted es un cristiano medio cristiano, ojo, usted como herencia les está dejando a sus hijos que aguanten hambre. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué queremos para nuestros hijos? Decía yo en esa ocasión, creo que fue un día de la madre. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor.
lo mejor es que nosotros seamos fieles a Dios, porque entonces Dios será fiel con nosotros y con los que vienen después de nosotros. Dios es grande en misericordia, guarda el pacto y la misericordia hasta por 1000 generaciones, dice la Biblia. Hay promesas tan grandes ahí. Y luego dice, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pasó ahí? Aquí en teología se entiende, aquí hay un elemento cristológico. ¿Y esto qué es? Pedro en esta ocasión se dio cuenta que el que estaba con ellos ahí es verdaderamente Dios en la carne. ¿Estamos aquí? El que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y entonces dice Pedro: uy, ¿quién está conmigo aquí? Y al caer de rodillas, entonces Pedro está mostrándole adoración. Después, aquí hay una fórmula interesante. Queremos un milagro. Antes del milagro siempre va la obediencia. Y después del milagro siempre va la adoración. ¿Estamos aquí? Es decir, nos dicen qué hay que hacer y lo hacemos. El resultado de haberlo hecho, el milagro sucede. Una vez vino el milagro, ahora ¿qué debo hacer, mi hermano? Adorar a Dios, darle a Dios la gloria y la honra, porque a Él le pertenecen. Pero antes del milagro, allí es donde a mí me interesa más el día de hoy. Pero antes del milagro, ¿qué debe haber? Obediencia. ¿Estamos aquí? Así es que estas son cosas bien interesantes, porque creo yo que la mayoría de los que estamos aquí queremos que Dios nos bendiga. Yo me he puesto a pensar por mucho tiempo cómo hacer para que Dios nos bendiga a todos. Y solo he encontrado un camino hasta el día de hoy. ¿Sabe cuál es ese camino? Vuelva hacia Dios. El lunes, si no me equivoco, estuve predicando en el Taber de Ilopango. Y lo que hablábamos era algo parecido a lo que hablamos aquí cuando hablamos de los diseños de Dios el fin de semana. Pero el punto principal es este: hay personas que pueden estar en la iglesia, hay personas que pueden decir que son cristianos, pero muchas veces, mi hermano, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el ejemplo que yo les ponía esa noche es: si a usted le dicen que abra esa puerta y que al abrir esa puerta al otro lado hay una bendición muy grande para el que la abra, lo primero que pudiéramos pensar es: bueno, pero está enllavado. Entonces, ¿qué hay que hacer, mi hermano? Hay que llevar la llave para abrir, ¿verdad? Pero entonces yo puedo venir y decir: bueno, aquí yo tengo varias llaves y hay algunas llaves que usted la va a tomar y la va a poner en la cerradura ahí de la chapa, y la llave entra normalmente, pero ¿cuál es el detalle? Que cuando usted la quiere girar, ¿qué sucede? No abre, no gira. ¿Y por qué? Porque no es la llave correcta. Entonces, mi hermano, ¿qué sucede cuando nosotros queremos ir y queremos abrir la puerta de bendición? ¿Qué sucede cuando queremos llegar nosotros y abrir la puerta de los milagros? Muchas veces lo que sucede es que llevamos la llave de la religión, y Dios no quiere con nosotros una religión. Dios quiere con nosotros una relación, y Dios quiere una comunión permanente con Él. ¿Y eso qué es? Esa es la llave que abre las puertas de bendición, que abre la llave de la puerta de los milagros. ¿Por qué? Porque esa llave es la llave de la fe en la palabra de Dios. Y fíjese, entre una llave y otra, le pregunto yo,
¿Qué tanta diferencia hay? No hay tanta diferencia, ¿se ha fijado? Que solo los bordes de la llave tienen una forma y los de la otra tienen otra forma. Y entonces yo decía esa noche, y se lo digo a usted el día de hoy, tenemos que fijarnos en los pequeños detalles. ¿Estamos aquí? Pequeños detalles que abren grandes puertas, o pequeños detalles que no nos dejan abrir la puerta y no nos dejan entrar en la bendición donde nosotros quisiéramos estar. Así es que, ojo con eso, detalles, cosas que a veces a nosotros nos parecen triviales, cosas en las que nosotros decimos, ay no, si no es para tanto, hombre, ay, y solo por eso cree que tal cosa. Hermano, le voy a decir algo. Dice un dicho del mundo: para muestra un botón, ¿verdad que así dice? No sé por qué lo dice así, pero bueno, supongo que para muestra algo pequeño es lo que quiere decir. ¿Qué tan grave considera usted que es desobedecerle a Dios en alguna cosa? En alguna cosa. ¿Será tan grave o no? Exacto, así nos quedamos en silencio, ¿verdad? Porque sabemos que le hemos desobedecido a Dios en cosas pequeñas o en cosas muy grandes. Qué bueno que Dios sea tan misericordioso y que vivamos la época de la gracia. Pero le voy a contar que el desastre de la humanidad hasta el día de hoy se produjo por un pequeño detalle. ¿Cuál fue ese detalle? Con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles que están en el huerto. No, dijo Eva. Dios no dijo así. Dios dijo que de todos podemos comer, pero de este no. Ah, de este no. Pero es que Dios no quiere que sean ustedes como Él. Hermano, Adán y Eva, creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? ¿Quería Dios que fuéramos como Él o no? Si nos creó a su imagen, ¿qué más prueba queremos? Pero vino aquel y le dijo, Dios no quiere que sean como Él. El día que comas de esto vas a ser como Dios. Y la única cosa que a la que tenía que decir que no la humanidad en ese momento era comer de ese fruto. Pero comieron. Y esto significa que desobedecieron. Y ese pecado que tal vez podríamos considerar nosotros un pequeño detalle, un pequeño desliz de alguien por ahí, trajo el peor desastre que la humanidad puede conocer, porque antes de eso, hermano, no había muerte. Antes de eso no había dolor. Antes de eso no habían asesinatos, ni la tierra tenía espinas, ni cosas que dañaran a las personas. Antes de eso lo que había era una vida plena en compañía de Dios. Pero después de ese pequeño detalle, la vida en general para el ser humano fue transformada completamente. De una situación de plenitud, de paz, de tranquilidad, de armonía, de unidad y de todo eso que sirve, a una situación difícil, donde comienza a haber escasez, donde comienzan a haber relaciones rotas entre las familias, donde comienzan a haber asesinatos, donde comienza, fíjese qué triste, la primer familia que Dios crea termina dividiéndose desde el principio. Adán y Eva, esposo y esposa, amén. Caín, Abel, Caín mata a Abel. Caín se debe ir porque mató a su hermano. ¿Estamos aquí? Le pregunto yo, ¿la familia se rompió o no se rompió? Se rompió, pero ¿eso era lo que Dios quería? No, eso no era lo que Dios quería. Pero ¿qué sucedió? Un pequeño detalle, una llave equivocada, que en lugar de abrir la puerta, o más bien de cerrar la puerta
donde ellos ya estaban en bendición, abrió una puerta al dolor, abrió una puerta a la angustia, abrió una puerta a las grandes y graves necesidades que nosotros vivimos hoy. Abrió la puerta a las enfermedades, abrió la puerta a los desastres naturales y a cuántas otras cosas más. ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano? Pequeños detalles. Amén. Detalles. Le pongo otro ejemplo de pequeños detalles. ¿Se acuerdan ustedes del rey David, verdad? Se fueron a la guerra y David dijo: hoy no voy a ir, hoy me voy a quedar aquí. Pequeño detalle, ¿no cree? Porque ¿dónde debía andar David en ese momento? En la guerra. ¿Con quién? Con su ejército, al frente, guiando, dirigiendo, animando a sus soldados. Pero en ese momento David dijo: no, hoy no voy a ir. Y fue ahí donde David comete uno de sus grandes y graves errores, que le trajo una consecuencia posterior tan grande, tan dolorosa y tan vergonzosa, como creo que ninguno de nosotros quisiera pasar alguna vez. ¿Estamos aquí? Recientemente me he puesto a estudiar detenidamente la historia de David, porque me ha dado curiosidad muchas cosas de David y me he dado cuenta de lo difícil que tuvo que vivir este hombre. Y aunque allá al final de todo tendrá un lugar de privilegio, según lo dice la Biblia, porque será el segundo al mando, según la Biblia, cuando se establezca el reino milenial, a pesar de eso, David cometió errores y pagó un precio sumamente alto. Y quiere que le diga algo: por aparentemente pequeños detalles. Construyamos, hermano, la llave que abre la puerta de la bendición. Tengamos cuidado de no vivir engañados, pensando: ya tengo la llave. Le voy a decir algo: vaya y pruébela, a ver si abre. No vaya a ser que la llave que usted tenga no sea la llave correcta. ¿Estamos aquí? La llave correcta. Esa es la que necesitamos, porque esa es la que abrirá las puertas de bendición y las puertas de los milagros que usted y yo necesitamos hoy. ¿Cómo se le ponen esos detalles a la llave, mi hermano? Primer curva de la llave, que hay que quitarle un pedacito ahí para que pueda entrar. Deje sus prejuicios a un lado. Segundo, deje el orgullo a un lado. Oiga, aproveche la oportunidad de aprender, aunque a usted le parezca que de algunas personas no puede aprender nada. Siempre podrá aprender algo de ellos. Tercera cosa que hay que hacerle para el dibujito de la llave, ¿cuál es, mi hermano? Obedezca, aunque a usted no le parezca lógico lo que le están diciendo. Siguiente pedacito que se le debe formar a esa llave, ¿cuál es, mi hermano? Honre a Dios con sus bienes. Siguiente, mejor ya van como 6. El siguiente, para ir formando la llave correcta, ¿cuál es, mi hermano? Aunque esté cansado, aunque esté desgastado, desvelado, aunque sea como sea, no se aparte de donde la palabra de Dios se predica. Pedro no se fue, Pedro se quedó. Amén. Y cuando esté ahí, acuérdese que estando ahí es donde usted será llamado. ¿Para qué? Para presenciar y recibir el milagro que Dios ha preparado para usted. ¿Estamos? Cuando hacemos todo eso, ya la llave ya tiene cabalito la forma. Ahora, ¿qué falta, mi hermano? Tiremos la red. Tiremos la red. Meta la llave y gírela. Y ojo, la red probablemente se va a comenzar a romper. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es más abundante de lo que nosotros
hemos esperado, pedido o imaginado incluso. Así es que, mi hermano, ahí tiene, ahí puede usted armar la llave que usted necesita hoy para salir ¿de dónde? De cualquier dificultad que usted hoy pueda estar viviendo. Démosle al Señor un fuerte aplauso.